Para iniciar, quiero decirles que ya tengo las notas de el segundo examen, ¿verdad? Sé que me tardé una semana más que la vez pasada, ¿verdad? La vez pasada se las entregué en una semana, esta vez se las entregué en dos, ¿verdad? Pero bueno, ya tengo todas las notas, ¿verdad? Entonces, recuerden que el procedimiento va a ser el siguiente, ¿verdad? Yo voy a compartirles una captura, ¿ok? La captura, la única actualización que tiene por los momentos es que le he sumado, o sea, el espacio del siguiente examen, ¿verdad? O sea, del examen que acaban de realizar. Y entonces los únicos puntos que aparecen son el examen 1 y examen 2. Durante Semana Santa voy a intentar yo pues integrar ahí lo que es los controles de lectura, que ustedes ya deberían de tener una idea de cómo van, ¿verdad? Si no me equivoco. Eh, bueno, el primer parcial yo ya los había compartido y del segundo parcial me parece que un día me consultó uno de sus compañeros y a raíz de eso, pues me parece que los activé. Si no los he activado, por favor, me dicen, ¿verdad? Y yo hago el cambio para activar el hecho de que ustedes puedan ver su nota de eh, los controles de lectura, ¿verdad? Al igual que eso, pues intentaré en Semana Santa, ¿verdad? Ya que hay un poco de tiempo libre, ¿verdad? Entonces, actualizar lo que son por lo menos las tareas cortas, ¿verdad? Eh, y así ustedes van a tener una muy mejor idea, ¿verdad? De lo que tenemos. Por los momentos no he elaborado una tarea para esta unidad. Voy a estar viendo cómo o qué dejo de tarea. Si tengo que ver el calendario para hacerme una idea. Posiblemente deje una o dos guías. Voy a ver cómo las arreglo. Estoy en documentos. Quiero ver cómo se ve la clase después de Semana Santa para ver. Después de Semana Santa. Bueno, esta semana, ¿verdad? Miramos básicamente dos temas. Después de Semana Santa tenemos, bueno, está complicado, ¿verdad? Porque tampoco es que quiero dejarles, o sea, una tarea para, digamos, este viernes dejar una tarea y que la entreguen después de Semana Santa, ¿verdad? Porque no es el punto. O sea, puedo asignarle el viernes, ¿verdad? Pero no dejaría para que se entregue el día cuando vuelven de Semana Santa. Entonces, posiblemente solo deje una guía, ¿ok? Una guía de tarea, ¿verdad? Y y posiblemente va a ser para entrega hasta el final del curso, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo. Entonces, repitiendo, ¿verdad? Después de la clase les voy a compartir la captura, ¿verdad? De las calificaciones. De nuevo va a ser similar, ¿verdad? Voy a simplemente mostrar los números de cuenta. Se van a ver las notas de del segundo examen en base a 100 y en base a 18, si no me equivoco, que eso es la cantidad de puntos que tenemos, ¿verdad? Ya de este punto en adelante, claro, hace falta la tercera unidad, pero ustedes pueden ir viendo, digamos, un patrón, ¿verdad? Ok, ocupo más o menos, asumiendo, ¿verdad? Si ustedes han entregado todo lo que son sus acumulativos, ¿verdad? Van a tener la mayoría de esos puntos. Pueden ir viendo, ok, ocupo hacer tanta, o sea, tanta nota en la tercera unidad. Además de eso, ustedes pueden ver, uy, en el primero me fue súper bien, pero en el segundo la verdad es que no me fue tan bien, entonces posiblemente vaya a ser repo del segundo. Claro, faltaría hacer todavía el tercer examen para que ustedes sepan si van a hacer repo de primero, segundo, tercero, etcétera, pero más o menos ustedes ya van viendo un patrón, ¿verdad? Entonces eso se lo voy a compartir después de la clase, ¿verdad? Ahora, pues vamos a compartir la pantalla. O bueno, antes de empezar, esta semana, ¿verdad? Tengo la gira de trabajo que les había mencionado anteriormente. Entonces, eh, hoy les voy a dar los temas del capítulo 11 y martes y miércoles no puedo dar clase de forma presencial, ¿verdad? No voy a estar en Tegucigalpa y la verdad es que la laptop que puedo llevar, yo siento que con el Teams eh,
no va muy bien. O sea, para serle sincero, esa laptop que tengo disponible en los momentos eh, se traba bastante, ¿verdad? O yo siento que se traba bastante, sinceramente. Entonces, al usar Teams, entonces me imagino que al usar Teams y la pizarra sería un problema, ¿verdad? Entonces, lo que haría sería, así como la clase del viernes, ¿verdad? Compartirles videos. Y sería, lo bueno es que esos 2 días son clases de ejercicios. Ya el jueves a mí me toca regresar a Tegucigalpa. Entonces, el jueves yo puedo darles clase normal, ¿ok? De lo que es el siguiente tema, que es fluidos. Igual, aunque yo deje clase como video, no olviden que me pueden hacer cualquier consulta, ¿verdad? O sea, si ustedes están viendo el video, ¿verdad? Y ustedes se fijan en tal minuto, yo no entendí qué hizo el profesor, no se preocupen, ¿verdad? Y me hacen la consulta, ¿verdad? Y yo pues les voy a analizar cuál es su pregunta, me pueden hacer la consulta de forma personal y pues despejo sus dudas. Entonces así estaríamos, ¿verdad? El día de hoy miramos el capítulo 11, que es muy sencillo. Martes y miércoles los ejercicios del capítulo 11, que van a ser videos, ¿ok? Y jueves volvemos a tener clase presencial, o bueno, en vez de decir presencial es por videollamada, ¿verdad? Volvemos a tener una videollamada para la clase. Y que sería fluidos. En este tiempo tendría que ir viendo yo lo de la guía y ver cómo resuelvo eso, ¿verdad? Y de nuevo, Semana Santa estaría trabajando por lo menos con las tareas cortas para que ya a finales, cuando volvamos de Semana Santa, ustedes tengan un mejor input, ¿verdad? De cuáles son todas las notas que llevan. Ahora sí les puedo compartir. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, el capítulo 11 se llama Equilibrio y Elasticidad. Sin embargo, nosotros solo miramos la parte de equilibrio, ¿ok? Equilibrio. Elasticidad se miraría en esta parte de la clase si ustedes estuvieran en una clase ya de, digamos, de ingeniería civil, de dinámica, que ustedes miran un poco más de tirado ya a resistencia de materiales, se mira qué tanto aguanta un material ante compresión o ante corte, ¿verdad? Los distintos tipos de esfuerzo. Entonces, por ahí va tirado la parte de elasticidad. Nosotros nos quedamos simplemente en equilibrio. Y la palabra equilibrio, muchachos, no es una palabra nueva para nosotros. Y por eso les pongo yo aquí capítulo 4 y 5. Cuando nosotros decíamos en el capítulo 4 o en el capítulo 5 que un cuerpo estaba en equilibrio, era equivalente de decir, ok, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Por qué era equivalente de decir esto? Porque decir esto nos decía a nosotros que tiene, si la fuerza neta es igual a 0, tiene aceleración cero. ¿Ok? Si un cuerpo tenía aceleración 0, hay dos posibilidades, ¿verdad? El cuerpo se está moviendo, pero está a velocidad constante, ¿ok? No cambia su velocidad. Y cuando digo no cambia su velocidad es no cambia ni la magnitud de la velocidad ni la dirección, porque hay que recordar que la aceleración es un vector que se da debido al cambio de velocidad y la velocidad es un vector, entonces la velocidad puede cambiar tanto en magnitud como en dirección. Entonces podíamos movernos con rapidez constante, o sea, con la magnitud de la velocidad constante sin cambiar de dirección. O la otra opción, que es la que nos interesa más en esta cuestión de equilibrio estático, como le vamos a llamar, ¿ok? Es cuando estamos en reposo. Si estamos en reposo, ¿verdad? A pesar de que se apliquen 1000 fuerzas a un objeto, si la fuerza neta o la suma de todas las fuerzas es igual a 0, entonces vamos a estar en un caso de equilibrio estático, ¿verdad? Si estaba en reposo, va a permanecer en reposo. Y a eso le llamamos equilibrio estático, ¿ok? ¿Por qué se le llama equilibrio a estos dos casos? Porque el estado de movimiento del objeto, quien lo define es la aceleración, correcto. Si aumenta la velocidad, sí. Entonces el estado de movimiento es
equilibrado, ¿verdad? No cambia, no hay ese cambio, no hay esa aceleración. Entonces, a esto de acá, ¿verdad? Que nosotros vamos a trabajar en equilibrio estático, ¿verdad? Aquí solo le llaman equilibrio, pero lo que vamos a trabajar es equilibrio estático. Nosotros vamos a definir como la primera condición de equilibrio estático. Si yo quiero que un cuerpo o un sistema esté en reposo, a fuerza se tiene que cumplir que la sumatoria o la fuerza neta sea igual a 0. Y hay que recordar que esto implica a que la sumatoria de fuerzas en X sea igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y sea igual a 0, y si hubiese un caso en 3 dimensiones, que no lo estudiamos en física 100, que la sumatoria de fuerzas en Z sea igual a 0. Y esto de acá para nosotros es la primera condición de equilibrio estático. Si yo quiero que un cuerpo permanezca en reposo, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente yo sé que la fuerza neta sobre él tiene que ser igual a 0. Entonces esta sería nuestra primera condición de equilibrio. Y no hay más que discutir, ¿verdad? Nosotros sabemos que si la fuerza neta es igual a 0, el cuerpo va, por la primera ley de Newton, el cuerpo va a permanecer en el estado de movimiento que estaba antes. Entonces, si un sistema estaba en reposo y la fuerza neta que se le aplica es igual a 0, entonces va a permanecer en ese estado. Lo que sucede es que ahora, muchachos, nosotros no podemos obviar el hecho de que el cuerpo puede tener una fuerza neta igual a 0, ¿ok? Pero no estar en equilibrio estático. A esta condición de equilibrio usualmente se le llama, o no sé si ese nombre le ponen en el libro, pero por lo menos yo, cuando me refiero a esta, hablo de equilibrio traslacional. Porque al final, la primera ley de Newton, lo que me dice a mí es si un cuerpo se mueve de forma traslacional, ¿verdad? O sea, si se mueve de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, en diagonal, pero si se mueve, ¿verdad? Espérenme un momento. Ok, ya volví. Eh, la fuerza neta, ¿verdad? Lo que nos dice a nosotros es si un cuerpo se va a mover o no, básicamente, ¿verdad? Si la fuerza neta es igual a 0, el objeto no puede, digamos, cambiar su estado de movimiento, ¿verdad? O sea, de cómo se va trasladando, que es a lo que nosotros hablamos, o es la forma como yo me refiero cuando hablamos de la aceleración lineal. Pero ya en esta unidad nosotros vimos, ok, es posible, o bueno, de otro punto de vista, nosotros no podíamos todos los sistemas describirlos como que el cuerpo está centrado en su, toda la masa del cuerpo está centrada en su centro de masa, porque si yo hago así, puede haber situaciones en las cuales hay fuerzas aplicándosele y a pesar de que las fuerzas no me conllevan a una traslación, sí pueden aplicar una rotación y la rotación es un estado de movimiento, ¿verdad? No es lo mismo estar en reposo completamente, estar en equilibrio estático, ¿ok? Estático es que no se mueve para nada, que no tiene ningún tipo de movimiento. Entonces, cuando hablamos de equilibrio estático, ¿qué es lo que queremos en este capítulo? Queremos que no haya ni traslación ni rotación, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿qué hay del movimiento de rotación? Entonces nosotros sabemos que para que no haya movimiento, o bueno, en otras palabras, para que exista equilibrio estático,
para que exista equilibrio estático, no solo tiene que ser igual a cero la aceleración. La aceleración igual a cero, lo que me dice a mí es que no va a haber traslación. También alfa, que es la aceleración angular, tiene que ser igual a cero para que no exista, o esto es sinónimo de decir bueno, sí. Si hablamos de equilibrio estático, ¿verdad? O sea, de que el cuerpo esté estático, es sinónimo de decir que no existe rotación. Que alfa sea igual a cero no necesariamente significa que no va a haber rotación, ¿verdad? Puede haber rotación con velocidad angular constante, pero los ejercicios de este capítulo son ejercicios en los cuales no hay una rotación previa, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estudiamos un sistema, el sistema está en reposo y nosotros tenemos que decirle bajo qué condiciones vamos a cumplir nosotros que esto y esto se cumplan. Y nosotros sabemos que para que eso se cumpla, bueno, por ejemplo, aquí, para que esto se cumpla, la fuerza neta tiene que ser igual a cero, o sea que estas tres tienen que ser igual a cero. ¿Qué pasa en las rotaciones? En las rotaciones nosotros sabemos que para que eso se cumpla, la sumatoria o el torque neto tiene que ser igual a cero, ¿ok? Esta es la condición que tiene que cumplirse para que esto suceda, ¿ok? Y desde luego, ¿verdad? Si aquella era la primera condición de equilibrio estático, esta va a ser la segunda. No, no hay cambio, no hay mucha diferencia. Pero esta le vamos a llamar la segunda condición de equilibrio estático, ¿ok? Y si aquel era equilibrio traslacional, a este le vamos a llamar equilibrio rotacional. ¿Ok? Entonces, para que exista equilibrio estático, o sea, para que yo tenga un sistema y ese sistema esté perfectamente en reposo, o sea, no exista ningún tipo de movimiento, no hay ningún tipo de traslación, el objeto o sistema no se mueve ni arriba ni abajo, ni izquierda ni derecha, ni tampoco está girando alrededor de ningún eje, ¿ok? Se tienen que cumplir las dos condiciones de equilibrio estático. Que la fuerza neta sea igual a cero, que eso en realidad es más de una condición si nos ponemos a pensar de que esta es una ecuación vectorial que conlleva a estas dos que son las más comunes, ¿verdad? Y si estuviésemos en tres dimensiones, a esta también. Pero no basta con eso, sino que también tiene que cumplirse que el equilibrio rotacional tiene que darse, o sea que el torque neto sobre ese cuerpo tiene que ser igual a cero, ¿ok? Y aquí les pongo algunos ejemplos, ¿verdad? Entonces aquí les digo, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a estudiar nosotros entonces? Digamos, nosotros tenemos este sistema y en este sistema es un puente, digamos, o una barra, o lo que ustedes quieran pensar. Un puente, pueden pensar, hay un ejercicio de similar, si no me equivoco, de este capítulo, pero en otro libro, no en el libro de texto, que ponen un caballero, ¿verdad? Que va, imagínense que esto es la puerta de un castillo, de esos castillos que se miran como en películas medievales, ¿verdad? Entonces el castillo sale, bueno, hay un río, ¿verdad? O bueno, les podría dar un ejemplo, eh, pero bueno, voy a terminar de darle ejemplo, ¿verdad? Primero. La puerta, ¿verdad? Del castillo o del lugar, ¿verdad? Está de frente de un río, ¿verdad? O sea, esta es la salida y aquí hay un río. Entonces, después la puerta misma, cuando se baja, sirve como puente, ¿verdad? Entonces, el ejercicio pone un hombre, un caballero con un caballo, ¿verdad? Ahí
básicamente nos dicen que, o nos preguntan que para qué equilibrio estático, qué es lo que se tiene que cumplir, ¿verdad? O cuáles son, o tal vez lo que me pregunta el ejercicio es cuánto tiene que ser la tensión, ¿ok? Cuánto tiene que ser la tensión, por ejemplo, aquí hay obviamente va a haber un cable, ¿verdad? Y sobre el cable va a haber una tensión. ¿Cuánto tiene que ser esa tensión para que exista equilibrio estático si él está parado a una distancia de este que es el eje físico, ¿verdad? A través del cual rotaría este sistema. El ejemplo que les iba a dar es por si cualquiera de ustedes ha jugado La Leyenda de Zelda Ocarina del Tiempo, ¿verdad? Es un puente como este, ¿verdad? Desde la puerta del lugar, básicamente se baja y sirve como puente, si mal no recuerdo, ¿verdad? Bueno, la persona está a una distancia R y esta es la tensión. Y básicamente, ¿qué me pueden decir aquí? Esto es lo que me dan. Este es el sistema, me van a dar el peso de la persona o la masa de la persona, el peso del puente o la puerta o como ustedes lo quieran ver, y me van a decir a mí, ok, si yo quiero que ese sistema esté en equilibrio estático, ¿cuánto va a ser la tensión? Entonces, fíjense bien, ¿qué es lo que tenemos que aplicarle al sistema, verdad? Por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que va a rotar? La tabla, ¿ok? La tabla. ¿Qué es lo que tenemos que aplicarle a la tabla? A la tabla tendríamos que aplicarle sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de torques igual a 0. ¿Ok? Las tres. Y tras aplicar las tres me va a salir un sistema de ecuaciones, por ahí me va a salir la tensión y resolvemos para la tensión. ¿Cuál es el detalle? Bueno, tenemos que decidir, bueno, en este caso es fácil ver cuál es el eje de rotación y a partir de eso, bueno, ver qué fuerzas están actuando, digamos, sobre esta, ¿verdad? Entonces, digamos, este es el puente nosotros el peso lo vamos a poner exactamente a la mitad, asumiendo que el puente es uniforme, entonces aquí tengo el peso del puente, ¿verdad? Aquí estaría el peso de esta persona, ¿verdad? El peso de la persona estaría actuando sobre el puente hacia abajo, ¿verdad? Eso ya lo saben ustedes de la primera unidad, que en realidad el peso de la persona, por tercera ley de Newton, ¿verdad? Va a haber una fuerza normal aquí abajo que actúa hacia abajo que tiene la misma magnitud que el peso de la persona. Entonces el peso de la persona actúa hacia abajo. ¿Y qué otra fuerza existiría? Existiría la fuerza de tensión. Y esas son las tres fuerzas. Entonces aquí nosotros tendríamos que hacer, ok, bueno, esas son las fuerzas que están actuando sobre el puente, ¿verdad? Entonces tendrían que hacer sumatoria de fuerzas en X, no hay fuerzas en X, entonces este es redundante. Sumatoria de fuerzas en Y, entonces ustedes tendrían algo como que, ok, no, sí existe, fíjense que se me olvidó, ¿verdad? Dije que no existe fuerza en X, de hecho sí existen, ¿verdad? Porque la tensión tiene una componente X y tiene una componente Y. Y aquí se me había olvidado dibujar una fuerza. Y es la fuerza que, de hecho, el jueves, si no me equivoco, yo les dije que cada vez que nosotros tengamos un sistema como este, no me lo van a recordar. Pero en efecto, al ver yo la tensión y ver que la tensión tiene una componente X hacia la izquierda, simplemente lo recordé, ¿verdad? Es falso, ¿verdad? Sí me falta una fuerza que dibujar y sería la fuerza que se ejerce sobre el eje de rotación, ¿verdad? Se va a ejercer una fuerza de reacción acá y se va a ejercer una fuerza de reacción acá. Ahora sí, ¿verdad? Entonces, ustedes hacen sumatoria de fuerzas en X igual a 0, ya no es redundante, ¿verdad? Porque me quedaría Rx menos Tx igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, entonces me quedaría Ry más T sub Y menos Wp menos W igual a 0 y sumatoria de torques igual a 0. Entonces ustedes tienen que definir cuál es el eje de rotación. Yo sé que la lógica me diría, no, pero ya sabemos, el eje de rotación es este. Pero más adelante les voy a decir que en algunos ejercicios, al final, quiero ver cómo lo digo sin que se escuche tan raro, ¿verdad? ¿Cuál es el eje de rotación de este sistema si está en equilibrio estático? Cualquiera me diría que es este, porque nosotros sabemos que si el sistema se moviera, ojo como lo pongo, va a rotar alrededor de este punto, ¿verdad? Por ejemplo, si esta persona es muy pesada y el cable no aguanta y se revienta, ¿cómo va a rotar el sistema? Va a rotar así,
con respecto a este, que es un perno, digamos, o algo que está sosteniéndolo por ahí. Pero ojo con como lo dije, si el sistema se moviera, como el sistema, la condición que me están dando es que esté en equilibrio estático, en realidad el sistema no se mueve ni rota, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el eje de giro? La verdad, la respuesta correcta es ninguno, ¿verdad? Porque no está girando. Entonces, lo que pasa es que en estos sistemas, ¿verdad? En este tipo de sistemas que están en equilibrio estático, yo puedo definir a donde se me dé la gana como eje de rotación simplemente para que me ayude en los cálculos. Escuchen bien, ¿verdad? Yo voy a elegir un punto y no es que ese es el eje de rotación, sino que es el punto a partir del cual yo voy a venir y voy a medir cuáles son los torques. Yo le llamo eje de rotación, pero en realidad es, ok, agarremos un punto de la tabla y a partir de este punto midamos los torques. No importa cuál es el punto que yo agarre, porque el resultado final tiene que ser que la suma de torques sea igual a cero, sin importar desde dónde estoy viendo los torques. La suma de torques tiene que ser igual a cero. Nosotros obviamente vamos a agarrar un punto beneficioso para nosotros. Y en este caso, si desean, agarran, y casi siempre va a ser así, pero va a haber situaciones en las que no, agarramos el eje que nosotros sabemos que físicamente sería alrededor del cual giraría el sistema en el caso de que girara, porque no está girando, porque estamos en equilibrio estático. ¿Hay alguna pregunta con eso, muchachos? Igual la tercera sección menciona esto que yo acabo de decir bien rápido, ¿verdad? No sé si hay alguna consulta con todo lo que acabo de decir acerca de este puente. Si no hay, ok, si no hay consultas, entonces ya sabemos, ¿verdad? Hacemos sumatoria de fuerzas en X. Obviamente tendríamos que tener este ángulo para saber cuánto esté X, cuánto esté Y. O tener un indicio. Si no, pues de X y de Y me quedan como incógnitas y vamos a ver cómo armamos un sistema. Depende del ejercicio. Al final todo va a depender del ejercicio, ¿verdad? Hacemos sumatoria de fuerzas en Y. Para ese no ocupo hacer nada especial. Ocupo hacer sumatoria de torques. Para ese ocupo definir, ok, primero que todo, desde dónde voy a medir los torques y luego ver quiénes generan torque, que en este caso sería este, porque está a una distancia R. El mismo peso de la tabla genera un torque, ¿ok? Que es algo que anteriormente en los ejercicios del capítulo 10 no nos lo habían dicho, ¿verdad? No nos habían dicho que la tabla pesa tanto o algo así, para que no consideráramos que el peso en general genera un torque, ¿ok? Entonces el mismo peso de la tabla genera un torque, que estaría, por ejemplo, a L medios, porque sería asumiendo que es uniforme, estaría a la mitad, y esta tensión genera otro torque que estaría en este caso, a L del eje que yo definí como eje de giro. Hacemos la suma de torques, miramos cuáles son torques positivos, cuáles son torques negativos, y después tenemos un sistema de ecuaciones por resolver. Y en esto se basan los ejercicios de este capítulo. ¿Ok? Y como les digo, si ustedes quieren venir y decir, no, yo quiero poner que desde aquí voy a medir los torques, está bien. ¿Y qué beneficio, cómo se benefician ustedes de aquí? Que la tensión no va a aparecer en las ecuaciones, ¿verdad? ¿Por qué no? Bueno, por lo menos en la ecuación de torque, mejor dicho. ¿Por qué no va a aparecer? Porque aquí la tensión no está generando torque si yo estoy midiendo desde acá los torques, ¿verdad? Eso cuando ya estemos resolviendo ejercicios, vamos a hacer un ejemplo en el cual, ok, aunque yo sé que este eje de rotación lo voy a resolver por acá, si es posible, ¿verdad? En algunos casos no vale la pena. Bueno, otros ejemplos tenemos acá. Entonces, fíjense bien, aquí el libro presenta varios ejemplos en los cuales a mí me preguntan si el sistema está en equilibrio estático o no, ¿ok? Entonces, aquí nos recuerdan, para estar en equilibrio estático hay que recordar que ambas condiciones, no me basta con una, ambas condiciones, ¿a dónde tengo la palabra? Ambas condiciones de equilibrio tienen que ser satisfechas, ¿verdad? Entonces, si ambas se satisfacen, no vamos a tener ni aceleración lineal ni aceleración angular. Entonces, tenemos este primer ejemplo, ¿verdad? Ese cuerpo está en equilibrio estático, me lo están diciendo.
¿Por qué está en equilibrio estático? Miremos bien las fuerzas, ¿verdad? Primero que todo, sumatoria de fuerzas en X es redundante, ¿verdad? Es redundante porque no hay fuerzas en X. Entonces, obviamente, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a ¿cuánto? Es igual a F para arriba, otro F para arriba y 2F para abajo, que es igual a 0. Entonces, entre estas dos ya tenemos lo que es, y bueno, las voy a bajar un poquito. Entre esas dos, tienen que cumplirse las dos componentes, ¿verdad? Ya tenemos lo que es el equilibrio traslacional. Entonces, si se fijan, esa se cumple. No hay fuerzas en X, entonces perfecto. Si no hay fuerzas en X, entonces obviamente sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Luego yo hago mi sumatoria de fuerzas en Y y me da F más F menos 2F, eso es igual a 0. Entonces la fuerza neta es igual a 0, lo que significa que esa rueda no se va a trasladar, ¿ok? No va a acelerar ni hacia arriba ni se va a mover hacia abajo. Perfecto. Ahora miremos cómo son los torques. Recuerden que para calcular los torques, primero tenemos que definir un eje de giro. Y lo normal sería, bueno, aquí el centro, voy a asumir que este es mi eje de giro. ¿Ok? Voy a asumir que ese es mi eje de giro porque es más fácil medir a partir de ahí. ¿Ok? Entonces yo hago sumatoria de torques. ¿Y qué tengo yo? 2F en realidad no me genera torque porque 2F está justo encima del eje que yo definí como eje de giro. Entonces ese es un 0. Ahora, esta F va hacia arriba y analicemos, ¿ese es un torque positivo o negativo? Si solo existiera esta fuerza y esa fuerza hace girar esa rueda alrededor del punto que yo dibujé, ¿la rueda va a girar en contra o a favor de las manecillas del reloj? En contra, ¿verdad? Si yo vengo y jalo hacia acá, lo que generaría es un movimiento en esta dirección. Por lo tanto, ese sería positivo. Entonces yo tendría más F por L, que es la distancia que hay desde el eje de giro hasta donde se aplica la fuerza y es perpendicular, entonces el seno es 90. Si yo hago lo mismo para esta fuerza, ustedes pueden ver que, ok, sería exactamente lo mismo, pero esta lo haría girar en dirección opuesta, a favor de las manecillas del reloj. Por lo tanto, este sería menos F por L. Al final, tengo 0 más FL menos FL, me da 0, ¿verdad? Se cumple la condición de equilibrio traslacional. Por lo tanto, si estas fuerzas, si esta combinación de fuerzas se le aplica a ese objeto, el objeto no se va a mover ni acelerar, ¿verdad? O acelerar, mejor dicho, ni arriba ni hacia abajo, ni tampoco va a empezar a acelerar en forma rotacional alrededor de, bueno, en general, ¿verdad? No va a acelerar tener ninguna aceleración angular. Miremos el siguiente caso, ¿verdad? Entonces, el siguiente caso, vengo yo, sumatoria de fuerzas en X no lo voy a poner porque de nuevo es redundante. Entonces voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cuáles son las fuerzas en Y? Yo tengo F hacia arriba menos F hacia abajo. O sea que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Esto quiere decir que se cumple la primera condición de equilibrio, todo está perfecto, entonces el cuerpo no va a acelerar linealmente ni hacia arriba ni hacia abajo. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si nosotros estudiamos alrededor de este punto, verdad? La sumatoria de torques. Ustedes podrán ver que este torque es negativo y este de acá también es negativo. Entonces yo tengo menos F por L menos F por L. O sea que el torque neto es menos 2 veces FL. O sea que es distinto de 0. O sea que no se cumple la segunda condición de equilibrio. ¿Qué pasa? Si este sistema de esa rueda con las fuerzas aplicadas así estaría en equilibrio traslacional, no se va a mover ni de arriba ni de abajo ni en ninguna dirección. Pero
Al aplicarle esas dos fuerzas, lo que nosotros estamos haciendo es que el sistema gire y rote con respecto a un eje. Por lo tanto, no está en equilibrio rotacional. Entonces, no está en equilibrio estático. ¿Ok? Miremos el tercer ejemplo, que es al revés, ¿verdad? Si vengo yo y estudio cuál es la sumatoria de fuerzas en Y de este cuerpo, tengo 2F hacia arriba y F hacia arriba. Entonces, 2F más F me da 3F, que desde luego es distinto de 0. Por lo tanto, no cumple la primera condición de equilibrio. ¿Qué querría decir esto? Si nosotros aplicamos esa fuerza sobre esa rueda se va a mover hacia arriba, va a empezar a acelerar hacia arriba, va a empezar a agarrar velocidad hacia arriba, se va a trasladar, no está en equilibrio traslacional, no cumple la primera condición de equilibrio. Por lo tanto, y de lógica, no va a estar en equilibrio estático porque no cumple una de las dos condiciones. Las dos se tienen que cumplir para que consideramos que es equilibrio estático. Pero si quiero estudiar cuánto es el equilibrio traslacional, entonces yo vengo y digo, ok, vamos a ver cómo es la sumatoria de torques. Ok, entonces yo tendría este torque que sería negativo, ¿verdad? O sea, esto me giraría en esa dirección, en contra de las manecillas del reloj. Entonces, ¿cuánto sería el torque? 2F, que es la fuerza, pero a una distancia de L medios. Este se cancela con este. Esta fuerza me genera un torque negativo, ¿verdad? Sería F por la distancia del eje de giro, que es L. Entonces yo tendría 2F por L medios me da FL. Menos FL me da 0. Se cumple la condición de equilibrio rotacional. ¿Qué quiere decir con este objeto? Si aplicamos esa fuerza 2F y esa fuerza F justo así como están, esa rueda va a venir y se va a mover directamente hacia arriba. Se va a trasladar hacia arriba, pero no va a haber ningún tipo de giro, no va a haber ningún tipo de rotacional. Es como que nosotros agarremos con las dos manos un plato, digamos, y simplemente lo subamos así, sin que rote, ¿verdad? Sin que rote, solo subo yo el plato. Y eso es lo que el movimiento que ustedes tendrían. ¿Ok? Y bueno, al final, el equilibrio estático solo se da si se cumplen ambas condiciones. ¿Alguna consulta, muchachos? Ok, si no hay consultas, quedan pues dos secciones, son secciones sencillas. La verdad que este capítulo es esto, es la realidad, porque la sección 10.2 dice centro de gravedad. Y fíjense bien, el centro de gravedad, ustedes podrán decir, licenciado, ¿no vimos ya el centro de masa? Sí, vimos el centro de masa. Lo que pasa es que el libro, a mí no me gusta mucho el concepto, ¿verdad? Porque es como dar un nombre extra, pero bueno. El centro de masa es el lugar geométrico, ¿verdad? En el cual se acumula la masa. Punto. En general, cuando nosotros tenemos un objeto, por ejemplo, voy a dibujar un objeto amorfo. ¿Ok? Lo voy a hacer un poco diferente para que se note. ¿Ok? La acumulación de la masa. Obviamente, asumamos que la masa de este objeto está distribuida de forma uniforme, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde hay o dónde estaría el centro de masa de este objeto? Digamos, algún punto tirado por acá, ¿verdad? Porque obviamente hay más masa de este lado, digamos, como por acá podría ser. Hay más masa de este lado que de aquel, ¿verdad? Porque aquel tiene una colita que es más pequeña. Entonces, este es el centro de masa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre centro de masa y centro de gravedad? Que el centro de masa es el lugar geométrico en el cual nosotros decimos que se acumula la masa. Punto. Y nosotros, de un solo,
hemos aplicado lo siguiente, o por lo menos esto es lo que les he dicho, ¿verdad? En el lugar en el cual se pone el centro de masa, vengo yo y digo, ok, aquí es a donde actúa la fuerza gravitacional. Cuando nosotros dibujamos el peso de este cuerpo, lo dibujo a partir de su centro de masa, o sea, desde el centro de masa directamente hacia abajo. Y eso es cierto y siempre va a ser cierto para nosotros. Pero he ahí la diferencia. El centro de masa es a donde se acumula la masa. El punto donde nosotros decimos que está actuando la gravedad es el centro de gravedad. Y ustedes pueden decir, ¿y cómo pueden ser distintas estas dos cantidades? Bueno, un caso que no va a ocurrir, ¿verdad? Pero ustedes imagínense que están en un planeta extraño, ¿verdad? En el cual a este lado la aceleración debido a la gravedad es 0.5 y a este lado la aceleración debido a la gravedad es 25. Entonces, aunque hay más masa de este lado que de este lado, es más, el efecto de la fuerza gravitacional es más fuerte acá, ¿ok? Entonces, en casos como esos, donde la gravedad, la aceleración debido a la gravedad no es uniforme, entonces el centro de gravedad y el centro de masa van a ser puntos distintos, ¿ok? Sin embargo, como nosotros vamos a trabajar en ejercicios en los cuales la gravedad es uniforme, ¿verdad? Y el centro, y en la mayoría de ellos centrados en la Tierra, ¿verdad? Obviamente. Entonces, si la gravedad es uniforme, el centro de masa es igual al centro de gravedad. ¿Y para qué ocupamos esto nosotros? Bueno, simplemente lo ocupamos en realidad porque como vamos a tener cuerpos extensos, por ejemplo, vengo yo y tengo un ejercicio en el cual yo tengo el piso, la pared, y yo pongo una escalera. Entonces ustedes se podrán preguntar, licenciado, ¿dónde pongo el peso de la escalera? Bueno, asumimos que la escalera es completamente simétrica, ¿verdad? O sea, uniforme. Entonces ustedes vienen, agarran la mitad de la escalera y a la mitad de la escalera le aplican el peso. ¿Por qué? Porque este sería el centro de masa de la escalera y a donde está el centro de masa está el centro de gravedad, o sea que ahí actúa el peso. Y ocupamos saber a dónde actúa el peso, ¿verdad? ¿Por qué ocupamos saber a dónde actúa el peso? Porque depende de dónde actúa el peso, va a ser diferente cómo mido yo mis torques. Esa es la única razón por la que ponen esta sección. No significa que la sección deja de ser interesante, muchachos. Fíjense bien. Aquí explican un montón de cuestiones, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, voy a ir al libro solo para que se logre ver. Ok, aquí habla sobre la matemática, ¿verdad? Ok, el centro de gravedad es igual al centro de masa, etcétera, 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 ¿verdad? Y aquí dice la conclusión, si G tiene el mismo valor, o en todos casos es constante, ¿verdad? En todos los puntos de un cuerpo, su centro de gravedad es idéntico a su centro de masa, punto, eso es lo que nos interesa. Pero bueno, hay muchas cuestiones que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, aquí me dicen, ¿cómo puedo yo calcular cuál es el centro de gravedad de un cuerpo amorfo, ¿verdad? Por ejemplo, una taza, ustedes pueden agarrar la taza, agarrarla de un punto, ¿ok? Entonces la taza va, o sea, se va a balancear, ¿verdad? Va a llegar a un punto en el cual lleve equilibrio estático. Entonces nosotros trazamos una línea hacia abajo, luego agarramos la taza de otro punto, ¿ok? Desde otro punto. Entonces, de nuevo, se va a mover la taza y va a llegar a un equilibrio estático. Trazamos otra línea y a donde hay una intersección entre esas dos líneas es el centro de gravedad, en otras palabras, el centro de masa del objeto. Entonces ustedes más o menos pueden agarrar un cuerpo amorfo y de hecho ese es parte de un laboratorio que se hacía antes, ¿verdad? Se cortaba piezas de poliestireno, creo que se llama el material, ¿verdad? Se cortaba piezas de poliestireno que tuvieran formas raras, ¿verdad? Entonces ustedes venían y lo colgaban con un pin de cierto lado y entonces me iba con una pesita, ¿verdad? Entonces esto me iba a marcar una línea, ustedes la trazaban, luego ponían o sea, giraban el objeto, que ya tenía la línea por acá y ponían el pin por acá y ponían la pesita y en este punto es el centro de gravedad, ¿ok?
Simplemente para que ustedes pudieran calcular esos centros de gravedad. Bueno, más por aquí creo que había algo en el chat, supongo. Sí, bueno, no sé si ya, déjenme ver. Yo tengo la programación acá, ¿verdad? Equilibrio, la práctica, metieron equilibrio esta semana, ¿verdad? Entonces, en efecto, hicieron, me imagino que están poniendo algo por el estilo. Otras cosas interesantes de centro de gravedad. Fíjense bien, el centro de gravedad, aunque ustedes no lo crean, pues es algo que en el día a día, pues lo pueden, ¿cómo diría yo? Presenciar o no presenciar, sino nuestros cuerpos hacen movimientos de tal forma que nosotros movemos nuestro centro de gravedad, ¿ok? Nosotros movemos nuestro centro de gravedad para que nuestros cuerpos no se les exija tanto esfuerzo. Entonces, por ejemplo, en otro libro, que es el Giancoli, muestran cómo, ok, si ustedes vienen y andan una maleta muy pesada, un maletín, ¿verdad? Que lo agarran con un brazo, ustedes no van a caminar recto, ¿verdad? Sino que usualmente al agarrar el maletín, si el maletín es muy pesado, ¿qué es lo que hacen? Curvan un poco su cuerpo, ¿verdad? Curvan un poco su cuerpo hacia el lado del maletín. ¿Qué es lo que están haciendo con esto? Bueno, al curvar su cuerpo, entonces moldean el centro de gravedad del sistema maletín y su cuerpo, ¿verdad? Entonces el centro de gravedad cambia de posición porque dependiendo de cómo están puestos ustedes, el centro de gravedad va a estar distinto, ¿verdad? Entonces el centro de gravedad cambia y entonces si cambia el lugar en el cual tengo yo mi centro de gravedad, al final la sumatoria de torques, entre comillas, que está actuando sobre mi cuerpo es distinto y entonces con un simple movimiento ustedes podrán hacer que haya menos torque, ¿ok? Sobre su cuerpo, digamos, o que ustedes tengan, es más fácil equilibrarse porque movieron el centro de gravedad. Lo mismo pasa si ustedes vienen y se ponen una mochila. Si se ponen una mochila, ustedes, imagínense que es una mochila gigante de mochilero, ¿verdad? Yo qué sé. Entonces no van a caminar derechos, ¿verdad? Porque si van caminando derechos se siente mucho esfuerzo. Entonces se encorvan un poco. De esa forma ustedes cambian el centro de gravedad y ya no sienten un dolor en la espalda, ¿verdad? Porque en esa curvatura ustedes cambian el centro de gravedad. Otra razón, digamos, por las cuales los luchadores de sumo, ¿ok? Para que un luchador de sumo o cuando un luchador de sumo empieza una pelea, no sé si ustedes lo han visto, pero ellos vienen y abren bastante sus piernas y bajan su cuerpo. Y después lo que hacen es intentar empujar con las palmas, ¿verdad? O con cachetadas, qué sé yo, para empujar y dejar caer al otro. ¿Por qué abren sus piernas y por qué agachan su cuerpo? No es simplemente por casualidad. Lo que están haciendo al abrir sus piernas es hacer más grande algo que en biomecánica se le llama punto de sustentación, si mal no recuerdo, ¿verdad? Que es básicamente ustedes las fuerzas normales las están alejando más entre sí, ¿verdad? Y al agachar su cuerpo, están ustedes bajando el centro de gravedad de su cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí se me, bueno, no lo muestran por acá. Aquí lo muestran más o menos. Pero bueno, yo puedo dibujarlo rápidamente, ¿verdad? Si yo vengo yo, tengo una refri o una caja, entonces estos son, digamos, los dos puntos de sustentación y este es el peso, ¿verdad? Entonces, obviamente, yo está en equilibrio estático, perfecto. ¿Qué pasa si vengo yo y la refri la inclino así? Obviamente, la refri no va a estar en equilibrio estático ya, ¿verdad? Pero yo tengo un punto de sustentación. Este sería mi segundo punto de sustentación. Esta zona de acá. Y el centro de gravedad está acá. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de torques, obviamente la refri se va a caer en esta dirección. Entonces,
como el centro de gravedad está dentro de los dos puntos de sustentación, la refri vendría y caería de nuevo a una posición de equilibrio, bueno, a la posición de equilibrio que yo había dibujado antes. Ahora, ¿qué sucede si yo la refri la inclino más? ¿Verdad? Mis puntos de sustentación son este y este, pero mi centro de gravedad está por acá. Entonces la refri, si yo le empujo y le empujo y le empujo y la suelto, va a haber ciertos puntos en los cuales va a regresar a su posición original. Pero aquí, si ya la suelto, la refri se va a caer para el otro lado. ¿Por qué? Porque el centro de gravedad está fuera del punto de sustentación. Entonces, esa explicación la di para explicar, por ejemplo, por qué los luchadores de sumo abren las piernas, o sea, abren esto, que es el punto, los puntos de sustentación, y agachan su cuerpo. Al agachar su cuerpo, bajan el centro de gravedad y es más difícil que los tumben, ¿verdad? Solo piensen ustedes, ¿verdad? Estar parado con las piernas bien abiertas a estar parado con los pies pegados y súper erguido. ¿Cómo creen que es más fácil caerse? Cuando está súper erguido uno, ¿verdad? Siempre los mando a hacer esto, ¿verdad? El mismo libro Jan Colley dice que ustedes pueden probar algo similar y es que ustedes pongan sus pies pegados, peguen su espalda a la pared e intenten hacerse o tocarse la punta de los pies, así, con los pies pegados, ¿ok? Pegados a la pared. Intenten tocarse los pies intentando no despegar, ¿verdad? Obviamente sus piernas y su cuerpo de la pared, o sea, lo más posible. Van a ver ustedes o van a sentir que se van a caer o que es muy complicado. ¿Por qué? Al hacer ese movimiento, ¿ok? Como tienen los pies pegados, su punto de sustentación es muy pequeño y va a haber un punto en el cual su centro de gravedad en realidad está saliéndose de ese punto y ustedes sienten como que ya se van a caer. Y bueno, todo eso simplemente de estudios de centro de gravedad. Por ejemplo, aquí el carro no se caería porque este centro de gravedad está entre los puntos de sustentación. Aquí el carro se daría vuelta porque el centro de gravedad está fuera de los puntos de sustentación. Ustedes pueden darle lectura un poquito más a esto si quieren conocerlo, ¿verdad? Pero para cuestión de ejercicios, lo que me va a importar a mí es, ok, ¿dónde está el centro de masa del objeto? En tal punto. Ah, ok, entonces ahí dibujo la fuerza del peso y así después puedo asignarle un torque a esa fuerza. ¿Alguna consulta con esta sección, muchachos? Todo claro. La última sección es la 12.3. Y fíjense bien que no hay nada aquí, ¿verdad? Ya les pongo aquí la 12.3, me puedo ir al 11.3, mejor dicho. 11, ¿verdad? Sí. Dice solución de problemas de equilibrio de cuerpo rígido. Entonces me está diciendo, para resolver los problemas tenemos que plantear sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de torque es igual a 0, punto. Y seguir estas estrategias. Y luego, ¿qué es lo que hace el libro? Agarrar varios ejemplos, ejemplos. Se fijan en un hombre en una escalera, aparece sin fricción, etc. Y resuelve ejemplos. Eso es todo. Y hasta ahí llegamos. De aquí en adelante no viene nada para nosotros. Entonces, fíjense bien, vamos a leerlo rápidamente, ¿verdad? Aquí dice, los conceptos relevantes van a ser, ok, que se tienen que cumplir las dos condiciones de equilibrio estático. Entonces, ¿qué va a ser importante para nosotros? Elaborar un diagrama, ¿verdad? De la situación física, identificar el cuerpo en equilibrio que voy a analizar y dibujar el cuerpo con exactitud. ¿Por qué es necesario que dibuje yo el cuerpo con exactitud? Porque al final, cuando yo haga el análisis de torques, me interesa a dónde está actuando cada una de las fuerzas. ¿Para qué? Para calcular cada uno de los torques. Aquí dice, ¿verdad? No representa el cuerpo como un punto situado en el centro de masa, ¿verdad? Incluye las dimensiones. Luego dice, dibuje un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Que muestre todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Muestre el punto del cuerpo donde actúa cada fuerza. Entonces hacemos un diagrama de cuerpo libre, o sea, dibujo el cuerpo y dibujo a dónde está actuando cada una de las fuerzas. Luego, dije, elija los ejes de coordenada, especifique su dirección. Como estamos en equilibrio estático, podemos usar la convención. Positivo derecha, positivo arriba y positivo en contra de las manecillas del reloj, porque de todos modos, como la suma de fuerzas y de torque es igual a 0, da igual en qué dirección defino positivo. ¿Ok?
Y dice aquí, defina el sentido positivo, represente las fuerzas en términos de sus componentes. Perfecto. Elija un punto de referencia. Escuchen bien. Elija un punto de referencia alrededor del cual se calcularán las torcas. Entonces, para todos estos ejercicios, ¿verdad? Para cualquier ejemplo de esto, ¿verdad? Vengo yo y ¿cuál es mi punto de equilibrio? ¿A partir de qué punto voy a calcular las torcas? Ustedes definen, ¿verdad? Si yo quiero calcular las torcas alrededor de este punto o este punto, ustedes definen alrededor de qué punto lo vamos a aplicar. Al final vamos a definir ese punto alrededor del cual nosotros, al cual yo le llamo eje de giro, lo vamos a definir dependiendo de dónde es más fácil, ¿verdad? O dónde es más provechoso para nosotros. Porque fíjense bien, elija cuidadosamente. Se puede eliminar de la ecuación de torcas cualquier fuerza cuya línea de acción pase por el punto que eligió. Por lo tanto, obvio, ¿verdad? Si yo pongo el punto desde el cual se miden las torcas, lo pongo encima de una fuerza, esa fuerza no va a aparecer en la suma de torcas. Entonces, tal vez hay una fuerza que ustedes no conocen y le está estorbando. ¡Bum! Elija ese punto como el punto en el cual usted calcula las torcas. ¿Para qué? Para que no me aparezca en la ecuación, ¿verdad? Elimino incógnitas simplemente eligiendo el punto alrededor del cual voy a calcular. Y ojo, el cuerpo no necesariamente tiene que pivotar alrededor de un eje que pase por el punto elegido. Entonces ustedes pueden elegir cualquier punto, el que más les salga provechoso. Y luego ejecutar la solución, ¿verdad? Aplicamos las tres ecuaciones, ahí nos va a salir un sistema de ecuaciones, resolvemos para lo que nosotros ocupamos y resolvemos para las incógnitas, ¿verdad? Esos serían los tips que nos da esta sección y pues eso se los voy a compartir martes y miércoles en videos aparte, ¿verdad? Siempre recuerden, si hay cualquier consulta con respecto a los videos, no duden en consultar. Omar tiene la mano levantada, pero no sé si es por accidente o... Desde ya rato creo que aparece así, creo que se equivocó. Ingeniero, fíjese que yo sí tenía una consultita rápida. Dígame. No sé si ya tiene alguna fecha prevista para dar los resultados del segundo examen. Ah, bueno, yo los primeros como 5 minutos no lo mencioné. Sí, lo voy a... Es que entré tarde, no Sí, sabía. sí, el día de hoy, después de la clase, les voy a enviar la fotografía, porque sí, los terminé el domingo. Y les dije, sí, me tardé, la vez pasada solo me tardé una semana, pero esta vez me tomó, digamos, 2 semanas. Y bueno, algunas otras cuestiones de la actualización de las notas, ¿verdad? De que yo creo que ya están activas todas las notas, ¿verdad? De las controles de lectura, entonces ustedes pueden ir teniendo una idea y que durante Semana Santa, ¿verdad? Voy a aprovechar para por lo menos a la tabla de notas sumarle lo de las tareas cortas, ¿verdad? Y cuando ya le sumen lo de las tareas cortas, ustedes van a poder ver y tener una mejor idea. Ah, ok, llevo tantos puntos y sí. Pero del examen 2 hoy lo doy, sí. Me tardé bastante, ¿verdad? Las 2 semanas que tengo, creo que son 2 semanas las que tengo disponibles, igual cualquier cosa, disculpas, pero ya están. Se las voy a compartir ahorita después de clase, tipo 9. Listo. Gracias, ingeniero. ¿Alguna otra consulta, muchachos? Bueno, si no hay consultas, entonces nos quedamos aquí. Les repito, martes y miércoles no podré darles la clase por la cuestión de la gira, ¿verdad? Entonces, yo les estaré compartiendo los videos del periodo pasado, ¿verdad? De la solución de ejercicios. Listo, ingeniero. Gracias. Buenas noches. Ok, buenas noches para todos. Nos miramos hasta el Buenas noches, jueves, ingeniero. entonces. Bueno, perfecto, perfecto.